amigos, el día de hoy continuamos con el tema de población. Recuerden que estamos viendo por ahí dinámica y estructura. Y hoy vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver también con lo mismo. El primero de ellos es potencial biótico y le llamamos potencial biótico al crecimiento máximo que puede alcanzar una población en condiciones óptimas o en condiciones ideales. Eso quiere decir que los recursos que están disponibles son suficientes, que puede no haber presiones de depredadores y que los factores ambientales en general se prestan para que la población o cualquier población pueda crecer. En este aspecto influyen tanto la fecundidad como la fertilidad. La fecundidad es una característica relacionada con la natalidad y se refiere al número de crías que en promedio tendría una hembra durante toda su edad fértil, es decir, a lo largo de toda su vida. La fertilidad sería el promedio de crías que tendría cada hembra, pero esto es en cada evento reproductivo. Por ejemplo, hay especies que se reproducen cada año o hay especies que se reproducen, no sé, 3 veces al año o 2 veces al año, dependiendo. Ahora, en el caso de las plantas también podemos ver este tipo de potencial. ¿Cómo se vería, por ejemplo, en una planta? Pues por el número máximo de semillas que puede producir. En el caso, por ejemplo, de un ave, se vería en el número de huevos que va a empollar, porque a lo mejor no tiene presión de depredadores. Entonces, esa sería una situación ideal. Sin embargo, no siempre es así, o generalmente no es así. Siempre hay limitaciones del crecimiento de la población, generalmente cuando se trata de un ecosistema en equilibrio. Entonces, la resistencia ambiental va a ser precisamente estas limitaciones para que el crecimiento de una población se detenga. Puede ser que cambie. Y pueden haber tanto factores bióticos como abióticos. Factores bióticos, recuerden que se refiere a seres, a lo vivo, pues a los seres vivos. Por ejemplo, la existencia de predadores sería un factor biótico. Y también pueden ser abióticos. Esto se refiere a aquellos que tienen que ver con el ambiente, como por ejemplo el pH o la humedad. Ahora, esta resistencia ambiental se puede dar por dos tipos de factores, los intrínsecos, que son los que están dentro de la misma población, y pueden ser los siguientes. Puede haber una competencia por recursos, por alimento o por territorio, porque cuando una población está en crecimiento y ya su densidad es elevada, la tasa de mortalidad pues también es elevada. ¿Por qué? Precisamente porque hay una mayor competencia por los recursos disponibles. Ahora, los factores extrínsecos son elementos que son externos a la población, que pueden causar mortalidad. Estos tienen que ver con el ambiente. Entonces puede haber, por ejemplo, sequías, inundaciones, heladas, incendios, desastres naturales eh, y depredación o competencia con otra especie. Bueno, de acuerdo a esto, a que una población siempre está en crecimiento o no, o este se mueve, se han creado modelos de crecimiento poblacional. Entonces, principalmente hay dos que son los que vamos a ver. Y iniciamos con el entendido de que estas curvas de crecimiento poblacional se dan cuando la suma de nacimientos es mayor que la de muertes. Entonces podemos hablar de que la población está experimentando crecimiento. Este crecimiento puede ser exponencial o puede ser logarítmico. Al crecimiento exponencial se le llama, eh, crecimiento también
crecimiento en curva, en curva formando una J, y el crecimiento logarítmico también se le llama en curva S. Entonces, esta es curva J y curva S. En el crecimiento exponencial, el tamaño de la población crece indefinidamente. Bueno, ahorita vamos a ver que si hay algo que lo limita, pero el crecimiento es muy rápido, es a mayor velocidad. Y no cambia aunque la población ya se vuelva cada vez más grande. En el caso del crecimiento logarítmico, que también le llaman logístico, como dice aquí, y que nos forma una gráfica en forma de S, la tasa de crecimiento va disminuyendo a medida que una población alcanza su tamaño máximo, hasta lograr un equilibrio. Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo. En esta diapositiva les muestro una población de renos. Y esta población de renos, bueno, fue introducida en una isla en 1944, en una isla en una costa de Alaska. Y la población inicial fue de 29, como aquí dice. Fueron 5 machos y 24 hembras. Entonces, en esta isla, en la isla St. Matthew, como les decía, en una costa de Alaska, y esta creció exponencialmente, de manera exponencial, hasta alcanzar el número de 6,000 individuos. ¿Por qué no hubo algo que limitara el crecimiento de esta población? Porque no tenían un depredador natural y había bastante disponibilidad de recursos. Entonces los renos se reprodujeron y llegaron a un crecimiento de 6,000 individuos. Es decir, su crecimiento fue exponencial, no hubo que los detuviera. Sin embargo, en 1963 hubo inviernos muy severos, lo cual ocasionó que se agotara la vegetación. Y dado que la población era muy, muy grande, entonces pues hubo una hambruna masiva, obviamente hubo mortalidad y entonces la población disminuyó drásticamente. Si ustedes ven, aquí fue el límite, ¿no?, de esa población y fue precisamente la disponibilidad de recursos. Esta población de renos ya no se llegó a recuperar, llegó a recuperar y entonces se dice que pues desapareció, ¿no? Este es un ejemplo de crecimiento exponencial. La población creció sin un límite hasta que llegó un momento en que se agotaron los recursos y entonces la población desapareció.